Para que una obligación civil o comercial, una deuda con un banco, una casa de cobranza, una cooperativa, un particular, esté legalmente prescrita, es porque un juez de la República declaró la prescripción de esa obligación mediante sentencia judicial. Si no existe una sentencia judicial que declare una obligación prescrita, esa obligación no ha prescrito. Legalmente no ha prescrito. Las obligaciones prescriben legalmente, hablando de obligaciones civiles y comerciales, cuando existe una sentencia de prescripción. El juez haya declarado mediante sentencia que esa obligación prescribió. Si eso no ha pasado, pues existe el riesgo de que el acreedor pueda exigir el pago de esa obligación ante un juez. El acreedor puede demandar y el juez darle trámite a esa demanda. Tendría el demandado, el deudor, estar pendiente y alegar la prescripción y probarla, no solamente alegarla. Vencer a ese acreedor en ese proceso y convencer al juez de que esa obligación prescribió. Recuerda que el mero pasar del tiempo para las deudas civiles y comerciales no es suficiente para que te declaren la prescripción de una obligación. Muchos pensamos que si sacamos una tarjeta de crédito y pasaron 5 o 6 años, ya no toca pagar la tarjeta de crédito porque ya eso prescribió. Sin ni siquiera revisar si ya hay una demanda por esa obligación. Si hay demanda, no podemos alegar prescripción. No ha prescrito la obligación. Si el pagaré está en blanco con carta de instrucción y llevamos 3, 4, 5, 6 años en mora consecutiva, tampoco hay prescripción de la obligación. ¿Sí? Entonces, no podemos solamente decir, la mora es de 3 años, de 4 años, ya prescrita la obligación, ya no la tengo que pagar. Así no funciona. Eso que se dice así no tiene ninguna repercusión en el mundo judicial, en el mundo jurídico, en el mundo legal. Por eso hay personas que se confían y después de 5, 6, 7, 8 años resultan demandadas y embargadas por esas obligaciones viejas. Para estar tranquilo cuando tenemos una deuda vieja, tenemos que tener la sentencia de prescripción. Si nosotros tenemos una deuda vieja y tenemos la sentencia de prescripción, pues podemos estar tranquilos que ya el acreedor no nos puede demandar, no nos podría embargar. Pero mientras que el deudor no tenga la sentencia de prescripción a su favor, existe el riesgo de que el acreedor decida demandarlo. No importa el tiempo que lleve, cuántas personas las demandan y no hacen nada, las notifican de las demandas y no se defienden. Entonces, si yo quiero que me declaren la prescripción de una obligación, tengo que cumplir con todos los requisitos y luego demandar, iniciar un proceso declarativo para que un juez de la República reconozca esa obligación, declare esa obligación prescrita y no me puedan perseguir judicialmente. Recuerda que la figura de la prescripción no da el paz y salvo de la deuda. El acreedor puede seguir llamándote a cobrar, puede seguir enviándote mensajes de cobro, lo que no podría sería demandarte y embargarte, pero cobrarte extrajudicialmente sí puede hacerlo. Si el pagaré está en blanco y tiene carta de instrucción para iniciar un proceso de prescripción de obligaciones, cuando el pagaré está en blanco y tiene carta de instrucción, no solamente basta con que el acreedor no me haya demandado,
En ese caso, yo tendría que tener mínimo 10 años de mora consecutiva. Tengo que probar también que yo dejé de pagar realmente hace 10 años, que el acreedor no me haya demandado y que no se haya interrumpido la prescripción por ningún medio y que yo en todo ese tiempo no haya reconocido la deuda de ninguna forma. Entonces la prescripción es una figura jurídica, pero el único que la puede otorgar, que la puede declarar, es un juez de la República. Claro está, cuando la deuda es civil o comercial. Es decir, que la deuda es con un particular, que la deuda es con una casa de cobranza, un banco, una cooperativa, una empresa de telecomunicaciones. Son deudas civiles y comerciales, y aquí la prescripción no se configura con el mero pasar del tiempo. Aquí la prescripción, repito, tiene que ser reconocida por un juez de la República en un fallo judicial. Si esto no es así, usted tiene corre el riesgo de que lo demande. Y como está la situación actualmente, de que el dinero está difícil de conseguir, he notado, porque la mayoría de asesorías que estamos recibiendo es de personas que están demandadas. Las entidades, las casas de cobranza, los acreedores están demandando. Están embargando a aquel que tienen algo que embargarle, y el que no tiene nada que embargarle lo están demandando. Y esto ocurre, ¿por qué? Porque el dinero no está circulando mucho y los acreedores también necesitan recuperar algo de dinero. He visto que hay más demandados recientemente. En este mes de enero se dispararon las demandas con los deudores y también están demandando por deudas viejas, montos pequeños, a personas que no tienen nada. El acreedor está mirando qué hace para recuperar ese dinero. Entonces, la recomendación es, si tú tienes una deuda vieja y tú quieres que se te reconozca la prescripción, inicia un proceso de prescripción, recoge todo el material probatorio, porque la prescripción no es solamente decir, yo llevo tanto tiempo sin pagar, ya prescribió la obligación. No, tienes que buscar todo ese material probatorio y convencer al juez para que te declare esa prescripción, ¿sí? Y recuerda que tienes que vencer al acreedor en ese proceso. Si requieres asesoría sobre este tema, puedes contratar tu asesoría escribiendo al WhatsApp 320-618-0049, 320-618-0049, y con gusto te atenderemos.